¿Alguna vez has sentido que llegaste a un punto donde la lógica ya no puede darte respuestas? Hay momentos en la vida en los que la mente se cansa de buscar explicaciones, el corazón se llena de dudas, y el camino delante de ti parece completamente cerrado. Tal vez hoy estás viviendo exactamente esa clase de temporada, una en la que has hecho todo lo que estaba a tu alcance y, aún así, las respuestas siguen sin aparecer. Sin embargo, quiero que escuches esto con atención, porque este mensaje puede cambiar la forma en que estás mirando tu situación. Dios quiere recordarte que existe una diferencia enorme entre vivir guiado por la razón y caminar sostenido por la fe. Cuando la lógica llega a su límite, la fe apenas comienza su trabajo, y es precisamente ahí donde Dios acostumbra a revelar su poder. La razón observa lo que está delante de los ojos y calcula posibilidades humanas. La fe, en cambio, contempla aquello que todavía nadie puede ver y se aferra a las promesas del Señor, incluso cuando las circunstancias parecen decir exactamente lo contrario. Por eso, mientras la razón te invita a rendirte, la fe sigue susurrando con firmeza que aún no es el final de la historia. Quizá tu mente insiste en decirte que ya no hay salida, que todo esfuerzo fue inútil o que el tiempo se agotó. Pero Dios continúa hablando al corazón de quienes están dispuestos a creer. Él sigue recordando que lo imposible para el hombre jamás ha sido un obstáculo para el cielo y que los mayores milagros nacen precisamente cuando la esperanza humana parece agotarse. La fe nunca depende de entender todos los detalles del camino. Su fuerza nace de confiar en el carácter de aquel que guía cada paso. Cuando decides creer en las promesas de Dios, incluso sin comprender completamente lo que está haciendo, descubres que lo invisible puede ser mucho más real que aquello que tus ojos alcanzan. Eso quiero invitarte a hacer un acto sencillo, pero lleno de significado. Escribe en los comentarios con todo tu corazón: Dios, aumenta mi fe y muéstrame lo que mis ojos todavía no pueden ver. No lo hagas simplemente como una frase más. Hazlo como una declaración pública de confianza, como un recordatorio de que eliges creer, aun cuando todavía no entiendes el proceso que estás viviendo. Cada palabra escrita con fe se convierte en una semilla espiritual. Dios conoce el corazón de quienes confían en Él y sabe distinguir cuando una oración nace de la sinceridad. Tal vez hoy no tengas todas las respuestas, pero sí puedes tener la certeza de que el Señor sigue obrando, incluso cuando guarda silencio, porque como nos recuerda la Escritura, caminamos por fe y no por vista. Hoy Dios quiere decirte que no limites tu visión únicamente a lo que tus ojos alcanzan a percibir. No permitas que la lógica humana encierre lo que Él está preparando para tu vida. Cuando decides soltar el control y descansar en sus promesas, comienzas a experimentar una paz que no depende de las circunstancias y una esperanza que ninguna dificultad puede destruir. Existe una verdad que muchas veces olvidamos. Todo aquello que intentamos acelerar termina perdiendo parte de su propósito. Pero aquello que permitimos que Dios forme con paciencia, llega a convertirse en una obra completa, firme y duradera. Lo que fuerzas termina rompiéndose. Lo que entregas al tiempo perfecto de Dios termina siendo fortalecido. Vivimos en una sociedad que constantemente nos exige resultados inmediatos. Todo parece tener que suceder rápido. Las personas quieren respuestas instantáneas, crecimiento inmediato y soluciones que no requieran espera. Sin embargo, el reino de Dios funciona con un ritmo completamente diferente. Allí no gobierna la prisa, sino la confianza. No domina la ansiedad, sino la paciencia. No prevalece la velocidad, sino la obediencia. Profeta Jeremías describió a Dios como un alfarero que trabaja cuidadosamente el barro. Cuando la vasija no queda como debe ser, el alfarero no la abandona ni se desespera. Simplemente vuelve a moldearla hasta que alcanza la forma perfecta según su voluntad.
Así actúa también el Señor contigo. Él jamás improvisa. Él nunca trabaja apresurado, porque conoce exactamente el momento correcto para cada etapa de tu vida. Si el alfarero acelerara el proceso de secado, la vasija terminaría llena de grietas. Del mismo modo, cuando intentamos adelantar aquello que Dios todavía está formando, muchas veces terminamos cargando heridas innecesarias, decisiones precipitadas o bendiciones que aún no teníamos la capacidad de observ a cómo funcionan las mejores cosas de la vida. El vino necesita tiempo para desarrollar todo su sabor. Un árbol requiere años antes de ofrecer frutos abundantes. Una relación sólida no nace en un solo día. El carácter tampoco se construye de la noche a la mañana. La verdadera madurez necesita procesos, paciencia y constancia. Lo mismo ocurre con tu fe. Si intentas apresurar cada respuesta de Dios, corres el riesgo de conformarte con algo superficial. Pero si permites que Él complete la obra a su tiempo, descubrirás una bendición mucho más profunda, estable y duradera. Dios nunca llega tarde, pero tampoco se adelanta. Él siempre aparece exactamente cuando su propósito está completamente preparado. Quizá llevas mucho tiempo esperando una respuesta. Has orado una y otra vez. Has trabajado con dedicación. Has llorado en silencio y aún así parece que nada cambia. Pero escucha esto con atención. Tu impaciencia podría destruir aquello mismo que Dios está haciendo crecer en secreto. Una fruta arrancada antes de madurar jamás desarrolla todo su sabor. Un proceso interrumpido antes de tiempo nunca alcanza su verdadero propósito. Cuando Dios te invita a detenerte, no significa que haya olvidado tus oraciones. Significa que todavía está preparando algo más grande de lo que puedes imaginar. Él no está ignorando tu necesidad. Está perfeccionando cada detalle para que cuando llegue el momento correcto, puedas recibir una bendición completa y no una solución temporal. Jesús mismo nos enseñó este principio durante toda su vida. Nunca actuó dominado por la prisa. Mientras todos corrían desesperados, Él caminaba con serenidad, porque conocía perfectamente el tiempo del Padre. Incluso cuando recibió la noticia de que Lázaro había muerto, no salió corriendo inmediatamente. Esperó el momento exacto. Para muchos aquello parecía una demora, pero en realidad era la preparación del escenario para un milagro mucho mayor. Si Jesús hubiera actuado según la urgencia humana, simplemente habría sanado a un enfermo. Pero al respetar el tiempo perfecto del Padre, terminó resucitando a un hombre que llevaba días muerto. Así nos enseña que las pausas de Dios nunca representan abandono. Muchas veces son la antesala de una manifestación mucho más grande de su gloria. La pausa de Dios jamás significa que Él haya perdido el control. Al contrario, muchas veces es la evidencia más clara de que está preparando algo mucho más grande de lo que hoy puedes comprender. Mientras tú solo ves el retraso, el Señor contempla el resultado completo y sabe exactamente cuándo cada pieza debe ocupar su lugar. Piensa nuevamente en el trabajo de un alfarero. Él jamás acelera el proceso porque conoce perfectamente el comportamiento del barro. Si intentara terminar la vasija antes del tiempo correcto, bastaría una pequeña presión para que todo terminara quebrándose. Dios trabaja contigo con esa misma sabiduría, formando un carácter capaz de sostener el peso de las bendiciones que vienen. La verdadera pregunta no es cuánto tiempo estás esperando, sino en quién estás confiando mientras esperas. Es muy fácil desesperarse cuando todo parece detenido, pero la fe madura precisamente durante esos momentos en los que no ocurre nada visible. Allí es donde Dios fortalece tu interior, mientras tus ojos todavía no alcanzan a ver los seres desean un milagro inmediato. Pero pocas personas están dispuestas a atravesar el proceso que prepara ese milagro. Sin embargo, el Señor nunca entrega algo importante sin antes preparar el corazón de quien lo recibirá.
Él sabe que una bendición demasiado grande en manos inmaduras puede convertirse en una carga en lugar de una victoria. Por eso hoy quiero hacerte una pregunta muy sencilla. ¿Prefieres una solución rápida que desaparezca con el tiempo o una obra firme que permanezca durante toda tu vida? La respuesta parece evidente, pero vivirla requiere paciencia, confianza y una decisión constante de permanecer en las manos del Señor. Detenerse no significa perder tiempo. Muchas veces detenerse es la mejor forma de avanzar. Descansar en Dios tampoco significa abandonar la responsabilidad. Significa reconocer que Él continúa obrando incluso cuando tú ya no puedes hacer nada más. Esa es la diferencia entre vivir controlándolo todo y aprender a depender verdaderamente del PADRECUAND, o Dios estableció el día de reposo. No estaba enseñando simplemente una costumbre religiosa, estaba mostrando un principio espiritual muy profundo. Cada vez que una persona decide detenerse delante de Dios, reconoce que el universo no depende de su esfuerzo constante, sino del poder de aquel que sostiene todas las cosas. El mundo continúa corriendo sin descanso, porque cree que todo depende del rendimiento humano. Pero los hijos de Dios pueden caminar con tranquilidad, porque saben que sus pasos ya fueron considerados por el Señor. Como afirma el Salmo, es Dios quien afirma el camino del hombre, y dirige cada paso conforme a su voluntad. Quizá hoy estás a punto de tomar una decisión importante. Tal vez deseas abrir una nueva puerta, comenzar un proyecto, iniciar una relación, o resolver una situación que lleva mucho tiempo preocupándote. Antes de actuar impulsivamente, Dios te invita a hacer algo diferente. Haz una pausa. Respira, ora, escucha. No permitas que la ansiedad decida por ti. Muchas personas confunden velocidad con progreso. Sin embargo, avanzar sin dirección sigue siendo una forma de perderse. No importa qué tan rápido corras si el camino elegido no es el correcto. En cambio, un solo paso guiado por Dios tiene mucho más valor que una carrera completa dirigida únicamente por la desesperación. Recuerda al profeta Elías cuando descubrió la presencia del Señor. Dios no habló en el viento violento, tampoco en el terremoto ni en el fuego. Su voz llegó en un suave susurro que solo pudo ser escuchado cuando todo el ruido desapareció. Así ocurre también contigo. Mientras el corazón permanece acelerado, resulta muy difícil reconocer la dirección de Dios. Quizás sea tiempo de cambiar también tu manera de orar. En lugar de pedir constantemente que todo ocurra más rápido, comienza a pedir claridad para caminar correctamente. Cambia la ansiedad por dirección. Sustituye la impaciencia por sabiduría. Pide que el Señor fortalezca tu carácter mientras prepara aquello que ha prometido. Mientras esperas, aprende a reconocer los pequeños milagros que suceden cada día. Muchas veces estamos tan concentrados en la gran respuesta que olvidamos agradecer la paz que sostiene nuestro corazón, la provisión diaria, las personas que Dios coloca en nuestro camino y la fuerza que recibimos para seguir avanzando. Todo eso también forma parte de su fidelidad. Ahora quiero que reflexiones sobre otra verdad importante. Caminar despacio no significa ser perezoso. Muchas veces representa exactamente lo contrario. Significa actuar con sabiduría suficiente para no dejarse arrastrar por una cultura que exige resultados inmediatos y que ha olvidado el valor del PROCES o .ANTES de juzgar tu propio ritmo. Pregúntate con sinceridad, ¿qué está ocurriendo realmente dentro de ti? ¿Estás avanzando lentamente porque tienes miedo o porque Dios está enseñándote a caminar con mayor precisión? ¿Te detienes por inseguridad o porque estás aprendiendo a esperar la señal correcta antes de dar el siguiente paso? En muchas ocasiones pensamos que la lentitud es un fracaso, cuando en realidad Dios está realizando un profundo trabajo interior. Mientras nosotros solo observamos el tiempo,
Él está transformando pensamientos, sanando heridas, fortaleciendo convicciones y formando un carácter capaz de sostener responsabilidades mayores. La persona sabia observa antes de actuar, escucha antes de responder, discierne antes de decidir. En cambio, quien vive dominado por la prisa suele actuar primero y pensar después. La velocidad sin discernimiento puede producir mucho movimiento, pero rara vez genera verdadero crecimiento espiritual. Jesús nos dio el ejemplo durante toda su vida. Frente a las situaciones que para todos parecían urgentes, Él jamás reaccionó impulsivamente. Siempre buscó primero la dirección del Padre y luego actuó con absoluta seguridad. No vivía controlado por la presión de las personas, sino guiado por la voluntad perfecta de Dios. Piensa en el camino hacia Emaús. Después de su resurrección, Jesús pudo haberse presentado de inmediato con una gran demostración de poder. Sin embargo, eligió caminar junto a 2 discípulos confundidos. Escuchó sus preocupaciones, permitió que expresaran su dolor y solo después comenzó a explicarles las Escrituras. Mientras caminaban juntos, sus corazones fueron terra nsf, o rmoad, o es. Detalle revela un principio extraordinario. Las conversaciones que cambian la vida rara vez ocurren en medio de la prisa. La verdad necesita tiempo para entrar al corazón. La fe crece mientras caminamos con Dios, no mientras corremos intentando resolver todo por nuestras propias fuerzas. Imagina ahora a 2 personas. Una corre con todas sus fuerzas y llega primero, pero descubre que tomó el camino equivocado. La otra avanza con calma, escucha las indicaciones correctas y llega después, pero alcanza exactamente el destino que debía encontrar. ¿Cuál de los 2 ha tenido verdadero éxito? En el reino de Dios, llegar correctamente siempre tendrá mucho más valor que llegar primero. Llegar antes que todos no siempre significa haber tomado la mejor decisión. En muchas ocasiones, quienes parecen avanzar con mayor velocidad terminan descubriendo que invirtieron años persiguiendo un destino que nunca fue el que Dios había preparado para ellos. En cambio, quien aprende a caminar al ritmo del Señor puede tardar un poco más, pero siempre llegará al lugar donde su propósito comienza a florecer. Quizá creciste escuchando que detenerse era sinónimo de quedarse atrás. Tal vez aprendiste que descansar era perder oportunidades y que el éxito solo pertenecía a quienes jamás bajaban el ritmo. Sin darte cuenta, esa forma de pensar pudo llenar tu corazón de culpa cada vez que necesitabas hacer una pausa para escuchar la voz de Dios. Hoy el Padre quiere romper esa carga que has llevado durante tanto tiempo. Él no te llama a vivir esclavo del reloj ni de las expectativas de los demás. Te invita a caminar bajo su dirección, confiando en que cada etapa tiene un propósito y que ninguna temporada de obediencia será desperdiciada delante de sus ojos. La Escritura nos recuerda que todo tiene su momento bajo el cielo. Hay tiempo para sembrar y tiempo para cosechar, tiempo para hablar y tiempo para guardar silencio, tiempo para comenzar nuevos caminos, y también tiempo para cerrar etapas que ya cumplieron su propósito. La sabiduría consiste en reconocer cuál de esos tiempos estás viviendo hoy. Detente por un instante y hazte algunas preguntas con total sinceridad. ¿Qué es exactamente lo que temes perder si disminuyes la velocidad? ¿Por qué sientes tanta necesidad de demostrar que siempre debes ir un paso delante de los demás? ¿Cuántas decisiones importantes has tomado solo porque el miedo te hizo creer que el tiempo se estaba agotando? Muchas veces el enemigo no necesita apartarte completamente del propósito de Dios. Le basta con mantenerte tan ocupado, tan acelerado y tan distraído que ya no puedas escuchar la voz del Espíritu. Cuando el alma vive corriendo de una preocupación a otra, incluso las respuestas más claras del cielo terminan perdiéndose entre el ruido. La Biblia enseña que quien actúa precipitadamente suele equivocarse, no porque moverse sea malo,
sino porque toda decisión importante necesita primero pasar por el filtro de la oración, la sabiduría y el discernimiento. Dios nunca incita la impulsión más que la obediencia. Observa nuevamente la diferencia entre Marta y María. Mientras una estaba completamente absorbida por todas las responsabilidades del momento, la otra decidió permanecer sentada a los pies de Jesús, escuchando cada una de sus palabras. Ninguna de las dos hacía algo incorrecto, pero solo una había comprendido cuál era la prioridad verdadera. Jesús nunca criticó el servicio de Marta. Lo que corrigió fue el orden de su corazón. Antes de trabajar para Dios, necesitamos aprender a estar con Dios. Porque cuando la presencia ocupa el primer lugar, todas las demás responsabilidades encuentran naturalmente su equilibrio. También vemos ese principio en la vida de Jesús. Antes de tomar decisiones importantes, antes de escoger a sus discípulos, y antes de enfrentar grandes desafíos, Él buscaba momentos de oración a solas con el Padre. De esa intimidad nacía la claridad necesaria para caminar con absoluta seguridad durante el resto del día. Cuando decides reducir el ritmo, comienzas a descubrir detalles que antes pasaban completamente desapercibidos. Empiezas a notar puertas que todavía no deben abrirse, conversaciones que necesitan producirse, y personas que Dios coloca delante de ti por una razón específica. Lo que antes parecía casualidad, comienza a revelar el cuidado constante del Señor. La prisa muchas veces no solo roba la paz, también roba la capacidad de escuchar. Un corazón ansioso interpreta todo desde el miedo. En cambio, un corazón tranquilo puede distinguir con claridad cuando Dios está diciendo sí, cuando está diciendo espera y cuando está cerrando un camino para protegerte. Por eso el enemigo disfruta tanto alimentando la ansiedad. Sabe que una persona desesperada suele actuar antes de preguntar, responder antes de escuchar y decidir antes de orar. En cambio, quien permanece cerca del Señor desarrolla una sensibilidad espiritual que le permite reconocer su dirección incluso en medio de la incertidumbre. Hay prácticas muy sencillas que pueden ayudarte a recuperar ese ritmo espiritual. Antes de responder un mensaje que despierta enojo o preocupación, detente unos segundos. Respira profundamente y presenta esa situación delante de Dios antes de escribir una sola palabra. Muchas discusiones podrían evitarse si primero consultáramos al Espíritu Santo. Cuando aparezca una oportunidad que parece demasiado buena para dejarla pasar, no permitas que el miedo decida por ti. Pregúntate primero si esa puerta nace realmente de Dios o simplemente de la ansiedad por no sentirte atrasado respecto a los demás. No todo lo urgente proviene del cielo, y si descubres que llevas demasiado tiempo viviendo acelerado, no te castigues. Dios no te llama a sentir culpa por el pasado. Él simplemente te invita a volver al camino correcto. Reduce el ritmo, recupera la dirección y comienza nuevamente a caminar junto a Él con humildad y confianza. Existe otra verdad que puede traer descanso a tu corazón. Bajo el cielo de Dios no existen retrasos accidentales. Todo sucede dentro de un calendario perfecto que Él gobierna con absoluta sabiduría. Aunque muchas veces no comprendamos sus tiempos, podemos tener la certeza de que jamás se equivoca. Cuando miras únicamente tu reloj, es fácil pensar que Dios tarda demasiado. Pero cuando aprendes a mirar desde la perspectiva del cielo, descubres que el Señor nunca actúa antes ni después del momento indicado. Él no mide el tiempo como nosotros. Él trabaja guiado por el propósito eterno que ya conoce desde el principio. Piensa en un jardinero experimentado. Aunque vea que un fruto comienza a tomar color, jamás lo arrancará antes de tiempo. Esperará pacientemente hasta que toda su dulzura haya madurado. Dios hace exactamente lo mismo contigo. Él protege el proceso que está desarrollando dentro de tu vida porque sabe que aquello que madura correctamente podrá sostenerse durante muchos años.
Así también funcionan las estaciones espirituales. Existen temporadas en las que Dios rompe la tierra para preparar una nueva siembra. Otras veces parece que nada ocurre porque la semilla permanece escondida bajo el suelo. Después llega el tiempo del crecimiento silencioso y finalmente aparece la cosecha que muchos creen repentina, aunque en realidad llevaba mucho tiempo preparándose en secreto. Muchas personas abandonan su proceso justo antes de ver aquello por lo que tanto oraron. Se cansan porque interpretan el silencio como ausencia de Dios, cuando en realidad ese silencio suele ser el lugar donde Él está acomodando circunstancias que todavía no alcanzan a comprender. Aunque tú no puedas verlo, el cielo continúa trabajando mientras aprendes a esperar. José es un ejemplo extraordinario de esta verdad. El camino hacia el palacio no comenzó con una corona, sino con un pozo, una esclavitud injusta y una prisión que parecía no tener sentido. Sin embargo, cada una de esas etapas estaba formando el carácter necesario para sostener la autoridad que Dios tenía preparada para él. David también conoció la espera. Fue ungido como rey mucho antes de ocupar el trono, pero en lugar de apresurar los acontecimientos, atravesó años de desierto, persecución y refugios escondidos. Aquello que para muchos parecía una demora, terminó siendo el entrenamiento que necesitaba para gobernar con sabiduría cuando finalmente llegó su MOMNT o punto D y OS. No desperdicia ninguna temporada de tu vida. Incluso aquellas etapas que hoy parecen dolorosas, forman parte de una preparación mucho más profunda. Lo que ahora llamas retraso puede convertirse mañana en la explicación perfecta de por qué el Señor nunca respondió tus oraciones antes de tiempo. Tu reloj mide cuánto falta para que algo suceda. El reloj de Dios, en cambio, mide cuánto falta para que tú estés completamente preparado para recibirlo. Esa diferencia cambia por completo la forma de vivir la espera. Ya no se trata únicamente de contar los días, sino de permitir que Dios complete su obra dentro de ti. Cuando el enemigo observa tu ansiedad, intenta convencerte de que Dios se olvidó de ti. Pero el Espíritu Santo responde de otra manera. Él sigue trabajando en silencio, alineando personas, abriendo puertas correctas y cerrando aquellas que podrían apartarte del propósito que el Padre preparó para tu vida. Recuerda al pueblo de Israel durante el desierto. Dios no les entregó alimento para un año completo, sino la provisión necesaria para cada día. El maná llegaba cada mañana porque el objetivo no era enseñarles a acumular, sino aprender a depender constantemente del cuidado del Señor. Tal vez esa sea también la lección que Dios está desarrollando contigo. Quizá esta temporada no busca enseñarte únicamente a esperar una bendición futura, sino a descubrir que su presencia diaria siempre ha sido suficiente. Cuando aprendes a vivir un día a la vez, la ansiedad comienza a perder fuerza y la paz ocupa lentamente su lugar. Acepta con humildad la estación que estás viviendo. Si hoy es tiempo de sembrar, no te compares con quienes ya están cosechando. Si hoy es tiempo de poda, no envidies a quienes parecen florecer, porque el jardinero sabe exactamente qué ramas debe cortar para que el árbol produzca frutos mucho mayores en el futuro. La poda nunca resulta agradable. Duele perder aquello a lo que nos habíamos acostumbrado. Sin embargo, Dios jamás corta por capricho. Él elimina solamente aquello que está consumiendo fuerzas sin producir verdadero fruto. Todo lo que permanece después de ese proceso tendrá la capacidad de crecer con mucha más fortaleza. La Biblia promete que quienes esperan en el Señor renovarán sus fuerzas. No dice que quienes viven acelerados llegarán más lejos. Habla de aquellos que aprendieron a descansar en Dios mientras caminaban hacia el propósito que Él preparó para ellos. Las alas del águila no aparecen en medio de la desesperación, sino durante el tiempo de formación. Quizá hoy todavía no entiendes por qué cierta puerta continúa cerrada.
Tal vez esa oportunidad que tanto deseas aún no llega porque Dios sigue alineando personas, circunstancias y detalles que tú desconoces. Lo que para ti parece un obstáculo puede ser, en realidad, una protección que solo comprenderás más adelante. También es posible que esa relación todavía no avance porque el Señor continúa sanando heridas profundas que impedirían construir un amor saludable. Quizá ese ministerio aún no despega porque primero necesita fortalecer tu identidad para que el éxito nunca sustituya tu dependencia de Dios. La Escritura asegura que todas las cosas ayudan para bien a quienes aman al Señor. Eso incluye tanto las victorias como las esperas, los momentos de abundancia y las temporadas difíciles. Nada escapa del control de Dios cuando permaneces caminando junto a Él. Existe otro principio que transforma completamente nuestra manera de vivir. Dios nunca nos pidió correr para alcanzarlo. Él simplemente nos invitó a caminar a su lado. Cuando vivimos acelerados, el corazón comienza a perder sensibilidad espiritual. Pero cuando reducimos el ritmo, descubrimos que la comunión con Él se vuelve mucho más profunda. Es como intentar escuchar una estación de radio mientras el vehículo atraviesa zonas llenas de interferencias. Cuanto mayor es el ruido, más difícil resulta distinguir la melodía. Lo mismo sucede con nuestra relación con Dios. La ansiedad llena el alma de interferencias, mientras que la calma permite escuchar nuevamente su voz con claridad. La Biblia dice que Enoc caminó con Dios. No afirma que corrió desesperadamente detrás de Él. Esa sencilla expresión revela una relación basada en la cercanía, la conversación constante y la confianza. Caminar implica permanecer juntos, compartir el mismo ritmo y avanzar en la misma dirección. Jesús confirmó ese mismo principio cuando invitó a todos los que estaban cansados a acercarse a Él para encontrar descanso. Nunca prometió una vida sin desafíos. Lo que ofreció fue un camino diferente para enfrentarlos. Un camino donde el peso se hace más ligero porque ya no se carga en soledad. Caminar con Dios significa aprender a ajustar nuestro paso al suyo. Significa aceptar que no siempre comprenderemos cada detalle del recorrido. Pero si podemos confiar plenamente en quien conoce el destino desde antes de que comenzara el viaje. Allí es donde la fe deja de ser únicamente una idea y se convierte en una forma completamente nueva de vivir. Al final, la verdadera pregunta no es cuánto has avanzado, sino con quién has caminado durante el recorrido. Puedes alcanzar muchas metas y aún así sentir un enorme vacío en el corazón. Pero cuando Dios dirige tus pasos, incluso los caminos más difíciles adquieren un propósito que ninguna circunstancia puede destruir. Quizá durante mucho tiempo has pensado que debías resolverlo todo por tus propias fuerzas. Has cargado responsabilidades que nunca fueron diseñadas para descansar sobre tus hombros. Has intentado controlar cada detalle por miedo a que algo salga mal. Sin embargo, hoy el Señor te invita a dejar ese peso en sus manos y recordar que Él sigue siendo quien gobierna todas las cosas. No necesitas conocer cada respuesta para seguir avanzando. Tampoco necesitas entender todos los caminos que Dios está trazando delante de ti. La fe no consiste en tener toda la información, sino en confiar plenamente en aquel que ya conoce el principio y también el final de tu historia. Cuando un niño camina tomado de la mano de su padre, no necesita saber exactamente hacia dónde se dirigen. Su seguridad no depende del camino, sino de la persona que lo está guiando. De la misma manera, Dios desea que aprendas a descansar en su dirección, aun cuando todavía existan preguntas sin responder. Muchas veces pedimos que el Señor ilumine todo el camino de una sola vez. Sin embargo, normalmente, Él solo muestra el siguiente paso. Lo hace porque desea que permanezcamos cerca de Él. Si pudiéramos verlo todo desde el principio, probablemente dejaríamos de depender de su presencia y confiaríamos únicamente en nuestros propios planes. Por eso la Biblia compara la palabra de Dios con una lámpara para nuestros pies y una luz para nuestro camino. Una lámpara no ilumina kilómetros de distancia. Ilumina únicamente el espacio suficiente para dar el siguiente paso con seguridad. Así trabaja también el Señor en nuestra vida espiritual. No tengas miedo si hoy no puedes ver todo el panorama. Dios nunca ha pedido que comprendas cada detalle antes de obedecer.
Lo único que espera es que confíes en Él lo suficiente como para seguir caminando. Incluso cuando el futuro todavía permanezca oculto. Quizá estás atravesando una temporada donde todo parece avanzar más lento de lo que imaginabas. Tal vez otras personas ya alcanzaron metas que tú aún esperas. Pero recuerda que Dios no escribe la historia de todos con el mismo calendario. Cada vida tiene un propósito diferente, y cada propósito requiere un proceso único. Compararte constantemente con los demás solo producirá frustración. Tú no conoces las batallas que otros enfrentaron para llegar donde están, ni ellos conocen el proceso que Dios está desarrollando dentro de ti. El Padre nunca te llamó a competir con nadie. Te llamó a permanecer fiel en el camino que preparó exclusivamente para tu vida. Cuando Pedro preguntó a Jesús cuál sería el futuro de otro discípulo, el Señor respondió con una enseñanza poderosa. En otras palabras le dijo, ¿qué importa eso? Tú sígueme. Esa respuesta sigue teniendo el mismo valor hoy. Hay preguntas que solo alimentan la comparación y distraen del verdadero propósito. Dios quiere que mantengas tus ojos puestos en Él y no en el progreso aparente de quienes te rodean. Porque cuando dejas de compararte, también dejas de correr carreras que nunca fueron tuyas. Entonces recuperas la paz que nace al caminar dentro del propósito correcto. Si hoy sientes cansancio, no pienses inmediatamente que has fracasado. Tal vez simplemente necesitas descansar un momento en la presencia de Dios para recuperar fuerzas. Incluso los mejores corredores saben que el cuerpo necesita pausas para continuar avanzando con resistencia. En la vida espiritual ocurre exactamente lo mismo. No confundas el descanso con la rendición. Descansar es confiar, rendirse es abandonar. Dios nunca te llama a abandonar el propósito que puso en tu corazón. Lo que sí te invita es a dejar de caminar cargando pesos que Él jamás te pidió llevar. Entrega nuevamente tus preocupaciones al Señor. Coloca delante de Él tus planes, tus temores, tus preguntas y también aquellas respuestas que todavía no llegan. Permite que sea Dios quien marque el ritmo de tu vida. Descubrirás que cuando Él dirige el paso, la paz reemplaza la ansiedad y la esperanza vuelve a ocupar el lugar del miedo. Tal vez hoy este mensaje llegó exactamente cuando más lo necesitabas. Quizá estabas a punto de tomar una decisión apresurada o de abandonar un sueño porque pensabas que Dios había guardado silencio. Pero ahora sabes que su silencio nunca significa ausencia. Muchas veces es la forma en que prepara una obra mucho más grande de la que tus ojos alcanzan a imaginar. Confía en los tiempos del Señor aunque todavía no los entiendas. Sigue avanzando aunque el camino parezca lento. Continúa orando aunque aún no veas la respuesta. Permanece creyendo porque Dios jamás abandona la obra que comenzó en la vida de sus hijos. Recuerda siempre que las mayores bendiciones no suelen llegar de manera improvisada. Son el resultado de un proceso donde Dios fortalece la fe, moldea el carácter y prepara el corazón para recibir aquello que ha prometido. Cuando llegue ese momento comprenderás que cada espera tuvo sentido y que ninguna lágrima fue desperdiciada. Antes de terminar este mensaje, quiero invitarte a hacer una sencilla oración en tu corazón. Dile al Señor que estás dispuesto a confiar en su tiempo perfecto. Pídele que aumente tu fe cuando aparezcan las dudas, que fortalezca tu paciencia cuando la espera parezca difícil y que nunca permita que la ansiedad te aparte del propósito que Él diseñó para tu vida. Si este mensaje habló a tu corazón, escribe en los comentarios, confío en el tiempo perfecto de Dios. Que esa frase sea una declaración de fe y un recordatorio de que, sin importar lo que estés viviendo hoy, el Señor sigue caminando contigo. Él nunca llega tarde, nunca pierde el control y jamás deja incompleta la obra que comenzó en quienes han decidido poner toda su confianza en Él.